Muy buenos días, el día de hoy estamos acá con nuestra invitada especial, Valeria Cerezo, una gran escritora a quien queremos y admiramos mucho, y estamos acá para poder hablar sobre su trabajo, su trayectoria literaria. Y en este momento nos queremos presentar. Mi compañera es Diana Estrada, Maribel Ruiz, Cristina Bock, Vanessa Patán y mi nombre es Ricardo González. Somos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras. Estamos trabajando nuestro proyecto de extensión en el cual estamos agradecidos con el Fondo de Cultura Económica por habernos abierto las puertas y poder trabajar este proyecto en sus instalaciones. Así que en este momento le damos una cordial bienvenida a Valeria Cerezo. Muchas gracias por la oportunidad y ser parte de este trabajo que estamos realizando como proyecto de extensión. Muchísimas gracias. Dejaré en la palabra a mi compañera Cristina Bock, quien leerá la biografía de Valeria Cerezo. Muy buenos días a cada uno de ustedes que nos están viendo. Vamos a iniciar con la biografía de Valeria. María Valeria Cerezo Sotomayor nació en Guatemala en 1979, es escritora, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar en el año 2000, 2023, informe de lectura en Cálamo y Gran Madrid en el año 2016, gestora del proyecto editorial Escala 1 en el mismo año 2019, también participó en talleres y cursos de redacción y escritura creativa. También al mismo tiempo es técnica fotográfica en el año 2014-2016. Obras publicadas: Laura y la Prudencia, Cuerpos, Antologías, Editores 2015. La Raíz, cuento ganador del certamen centroamericano del cuento Mario Monteforte de Toledo en el año 2016. La Muerte de Darwin, libro de cuentos en el año 2016. La Flor Oscura, novela en el año 2017. También La Raíz, narradoras guatemaltecas en antologías santillanas en el 2019. Epístola de los cultivos de Sopo, 20 años de antología en el año 2019. También tenemos Cosas más extrañas que suceden en el mundo, cuentos editoriales Praxis México en el año 2019. Amor, blog narrativo y ensayos guatemaltecos en el 2020. El mundo de afuera y la sombra de la mariposa, literatura guatemalteca contemporánea, antología virtual de literatura femenina guatemalteca contemporánea. También incluimos Princesa de Lienzos, de Fuego Metaluz, editorial Guatemala 2021. Premios y reconocimientos: tenemos ganadora del certamen centroamericano de cuentos Mario Monteforte del año 2015, finalista en el certamen de libros de cuentos BAN en el año 2016, finalista del certamen de novelas BAN Letras 2017, autora del mes Universidad del Valle de Guatemala 2017, artículos académicos sobre La Flor Oscura y el libro de cuentos La Muerte de Darwin, Catherine Farr. Al mismo tiempo también tenemos a Valeria Cerezo en Navi Guatemala Ficción, que está en la América de la Universidad del Norte de Carolina. También tenemos el volumen 63, número 2, en el año 2019, versión de referencia en español privada y gratuita, que tenemos en el mismo año de 2019. Es así como conocemos una parte de lo que es Valeria. Mucho gusto, Valeria. Encantado de tenerla aquí con nosotros y compartir un poco de su conocimiento y hablarnos un poco más de su libro, La Flor Oscura. Y para ello tenemos algunas pequeñas preguntas para usted, para conocer más de su literatura, más allá de lo que usted nos habla dentro de este libro, ¿verdad?, de La Flor Oscura. Quisiera saber, para usted, ¿qué es literatura contemporánea? Bueno, primero, antes que nada, qué gran alegría estar con ustedes, chicos y chicas, acompañándolos hoy en el fondo. Es también un gran gusto compartir con ustedes este día la literatura contemporánea. Las corrientes literarias empiezan
bueno, desde la griega, ¿no? Tenemos muchísimas corrientes literarias que su principal característica siempre ha sido representar un momento histórico, un momento político. Por ejemplo, el modernismo es una corriente literaria creada en Latinoamérica. Por ejemplo, eso es muy interesante. El romanticismo, que es una corriente literaria que tiene origen en Alemania, que se va a imaginar uno que en Alemania que son tan, tan rigurosos. Pero son sus características, ¿no? Lo que hace ese momento. Por épocas, se puede decir que lo podemos poner dentro de que duran un siglo, 2 siglos, en tal o cual época, pero en realidad las características principales de una corriente literaria pues son sus temas, la manera en que los autores en ese momento escriben, qué voces narrativas usan, qué tipo de vocabulario usan, sí, bueno, dentro de los temas, lo que está preocupando en ese momento o lo que está afectando en ese momento a la sociedad. Entonces, podemos hablar de literatura contemporánea a partir de la Segunda Guerra Mundial, principios de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en ese lapso, hasta la fecha, hasta la actualidad. Tiene mucha influencia de la época de vanguardias, cuando surgen todos estos movimientos como el surrealismo, el creacionismo, que es el rompimiento con todas esas restricciones previas que tenía la literatura. Por ejemplo, el vocabulario que se utilizaba para la narrativa, para la novela, se escribía muy poco cuento como lo conocemos hoy, digamos, siempre ha habido cuento, por supuesto, y la fábula. Se caracterizaba el vocabulario por ser muy culto, ¿verdad? Tenía que ser literario, no podía haber dentro de los libros el coloquial que conocemos ahora, esa naturalidad del hablar del día a día, por supuesto estructurado como literatura, pero el vocabulario era diferente, era muy específico. También la estructura narrativa era siempre lineal, por ejemplo. Se empezaba al principio y se terminaba al final. ¿Qué otras características podría tener la literatura previa que valga la pena resaltar para comparar con el momento de ahora? Las voces narrativas y la perspectiva siempre era un narrador omnisciente, el que todo lo sabe, ¿no? Una especie de Dios, ¿no? Que podía internarse en la mente de todos los personajes y contarnos de todo, y esa era la perspectiva también. Entonces, para hablar de literatura contemporánea, a partir de la vanguardia dicen, no, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a usar otro vocabulario, vamos a experimentar con voces narrativas, y los autores empiezan a liberarse en ese sentido, a asumir esa influencia de la liberación del lenguaje, de la estructura, incluso gráficamente se empiezan a hacer cosas diferentes con el cubismo en la literatura, ¿verdad? Y si hablamos de literatura contemporánea guatemalteca, el primerísimo creo yo que fue Miguel Ángel Asturias, que empezó con cuestiones más experimentales. Él es realmente el origen del realismo mágico para Latinoamérica, mucho antes de García Márquez, ¿verdad? Márquez mama del trabajo de Asturias para desarrollar su propio realismo mágico, que ya pertenece, por supuesto, a la literatura contemporánea. Después, estamos hablando de Guatemala y Latinoamérica, después viene la época del boom, que también crea como su propia corriente aquí con los temas de explorar las cuestiones estas de las dictaduras, pero tropicales, ¿verdad? Porque ya en España se estaba trabajando mucho la dictadura de Franco, ¿no? Entonces de repente aparece el boom latinoamericano con Carmen Balcells, que empieza a jalar estos autores y se empieza a desarrollar más, porque dentro de la temática de la literatura contemporánea pues está eso, la desigualdad social, la política, las dictaduras,
Más recientemente pues ya se tratan los temas de género, ecología, ¿verdad? Entonces ese es más o menos el camino que nos trae a la literatura contemporánea. Surge también, esto es muy importante, la literatura de género, pero no de género de sexo biológico y de su cuestión, es el cuerpo político y todo lo demás, sino literatura de género en la industria editorial. Son las novelas policíacas, las novelas románticas, fantasía, ciencia ficción, todos los que tienen una estructura, una fórmula, una estructura ya definida. Y eso es una característica muy, muy importante y muy interesante de la diversificación de temáticas y todo lo relacionado a lo que se escribe ahora. Gracias, Valeria, por compartirnos. Mi compañera tiene otra pregunta. Buenos días, Valeria. Para mí es un gusto haber estado aquí con usted, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿la literatura guatemalteca contemporánea cuenta con algunas características? De todas ellas, ¿cuáles son las que utiliza usted en sus escritos? Dentro de mi trabajo publicado, bueno, en todo mi trabajo, incluso el que no está publicado todavía, me gusta mucho experimentar con las voces narrativas, la polifonía, las diferentes perspectivas de los personajes. Me gusta meter dentro de una misma novela 3 perspectivas, 3 o 4 voces narrativas que permitan al lector compenetrarse más con los personajes y tener una experiencia más vívida de la lectura, que es una de las características de la literatura contemporánea, que también apela mucho a la emoción del lector con este tipo de técnicas para narrativas. Muchísimas gracias, Valeria. Ahora la acompañé. Tenemos otra pregunta, Valeria, queremos conocer un poquito más sobre ti. ¿Cuál es el significado del nombre de la flor oscura, el título que lleva su nombre? La flor oscura quiere decir, no es que quiera decir algo, es una representación del miedo y de la muerte dentro del contexto de la guerra, y que se mantiene vigente desde entonces hasta ahora, como dice Pastor en algún momento, el país de la eterna primavera, ¿verdad? Que vimos tanta violencia, la vida tiene un valor. ¿Qué? Sí. Entonces, ese es un poco de dónde viene la flor oscura. Sí. Gracias, Valeria. Quisiéramos saber qué relación tiene o cómo es la relación de la flor oscura con la literatura contemporánea, la política contemporánea. La relación realmente es más con el lector. Porque, digamos, los lectores más jóvenes, los que nacieron, digamos, a partir de la firma de la paz, tienen una percepción muy diferente, una recepción diferente también de la novela que trata sobre la guerra, que ya para estas generaciones queda muy lejano todo el concepto, toda la vivencia, ya su conocimiento ya pasó por otra generación inclusive, ¿verdad? Entonces, tienen una relación mucho más literaria con la novela, y también, ¿cómo lo podría explicar? Les abre los ojos de una manera diferente, porque tenemos esa información muy, muy académica, ¿verdad? De estadísticas, a veces parcializada por la misma memoria que se va trasladando hacia las nuevas generaciones. Y les ha gustado mucho ver esa parte humana, dejar de escuchar la estadística y la ideología y acercarse a través de la experiencia humana, que fue la intención con la que escribí esa novela. Para quienes estuvieron en ese momento involucrados, presentes en esa época tan difícil, especialmente del interior del país, me han llegado muchas respuestas, muchos comentarios, cartas,
donde la gente dice, pero si eso me pasó a mí, eso le pasó a mi tía. Entonces logran conectarse muy, muy bien con ella. Y algunas otras personas lo toman muy literal y dicen, pues no es cierto, eso no pasó, es una novela, es ficción, estamos jalando de la vivencia humana y la estamos reestructurando para que se convierta en una ficción. No es una novela de rigor histórico tampoco, ¿verdad? Y bueno, del artículo este de Kathleen Sparks, me vengo a enterar yo ahora que existe algo que se llama la posmemoria o la memoria heredada. Entonces para mí fue una gran sorpresa y dije, bueno, y pensando, ahorita este es un descubrimiento para mí, ¿no? Saber que eso existe y que está presente en mi novela, ¿no? Fue muy, muy bonito. Y la perspectiva que ella le dan, porque la perspectiva que va describiendo en cada fragmento, que es el la memoria de cada uno de los pasos. Sí, ella va explicando muy bien ahí ese proceso y es interesantísimo. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Muchas gracias. Sí, de hecho a mí me impactó bastante esta novela porque sinceramente hay muchas partes muy realistas, muchas partes muy fuertes. Una de las partes fuertísimas para mí, y hasta yo me lo imaginé, fue cuando la doctora deja el zapato de su niño tirado, o sea, lo levanta y uno de los que iba con ella lo levanta y decía que pesaba, y cuando se dio cuenta es porque estaba un pedazo del pie del niño. O sea, no, sí, yo me imaginé esa parte y es tremendo, ¿verdad? Una de las inquietudes que tenía yo por parte de la perspectiva de estos estudiantes en este momento de la historia es el miedo, ¿verdad? Pero el miedo también de la gente que está en el área rural y que no quieren involucrarse en esto, quieren vivir sus vidas, no les interesa qué está pasando, solo quieren que los dejen tranquilos y vivir, ¿no? Entonces quería manifestar eso también, que es a la gente a la que nunca le preguntaron nada, ni antes ni en ese momento ni después, qué querían. Entonces quería recuperar sus voces, mostrar qué les estaba sucediendo, pues en todos lados, en toda Guatemala, en la costa sur, en el occidente, sí está muy, muy extendido y en cada región, por supuesto, sucedieron cosas diferentes, terribles. Entonces, en la novela trato de agarrar diferentes lugares de Guatemala y juntarlos en dos pueblos ficticios que más o menos representen qué estaba sucediendo en todo el país en ese momento. También a partir de estas anécdotas de mis padres, el problema de la mujer, ¿no? El cuerpo político y físico de la mujer que estaba tan expuesto y siempre ha quedado tan relegado de todas las maneras posibles, por la iglesia, por la salud, por el Estado, por los hombres, ¿no? Por el mismo patriarcado. Y porque la relación es bien bonita en último caso, ¿verdad? El encuentro cultural de Guatemala, escuchamos mucho que se habla de que es multilingüe y pluricultural. Sí, es un concepto muy, muy grande, abarca mucho. Y quería, por el lugar, por ejemplo, la Yaca es una mujer muy, muy, muy terca. Tiene este encuentro con la doctora, entonces ahí tenemos la cuestión cultural porque ella tiene unas costumbres muy arraigadas y creencias muy arraigadas, y con la otra es científica, pero también descubre que el cuerpo no solo es una máquina que tiene que funcionar, sino es parte de la humanidad, la cultura, la política, la historia personal de cada una de estas mujeres. Quería entrar también en explorar ese ámbito, ¿verdad? De los encuentros de una científica versus una partera, ¿verdad? Que trae unas raíces muy arraigadas,
bueno, de personalidad también, pero la señora. Y esta señora sí existió, sí. Y esa escena donde la yaca le está pegando a la pobre chava, mi mamá la vio, o sea, ella la vio y a la yaca le quitaron la. Ay, sí, fuertísima, sí. Eso es parte real de la historia, sí. No, y los querían linchar. A mi mamá y a mi papá, o no, mi papá no estaba ahí, mi mamá y otro médico que estaba ahí, porque le quitaron la licencia para llevarse. Y como ellos eran así como líderes, se consideraban líderes, entonces tenían a personas allegadas que les apoyaban en ese mismo instante. Sí, pero en contraparte está Virgilia. Sí, que Virgilia pues es la contraparte de la yaca y que también es real. Es una persona que existió. Y ayudaba bastante a esas personas. Exactamente. Porque Sí. menciona que ella era todo lo contrario de lo que era Chaca, sino que ella quería aprender, quería apoyar, quería estar distante y todo en apoyar más a las mujeres. Claro, y sin renunciar a ella misma también, ¿verdad? Porque no hay que renunciar a uno mismo para hacer algo diferente, se pueden ir combinando. En la vida real, Virginia no se llamaba Virginia, por supuesto, pero a ella se la asesinó el esposo de la hija. La hija por defenderlo. Exactamente, en la novela sobrevive, pero en la vida real se la asesinaron. Cuando tiraron a un riachuelo, a un barranco. Ese me conmovió muchísimo. Y esa parte no estaba en la versión original, fue en el momento de editarla antes de la publicación, que justo me llama una señora que ha estado capacitando parteras desde muchos años, y me contó esa historia y dije, yo no puedo dejar a Virginia afuera, ¿no? Y tuve que modificar algunas cosas para incluirla, pero ella tenía que estar definitivamente. Otra de los aspectos que también me llamó mucho la atención es la parte del machismo, ¿verdad? La parte del machismo, el creer que la mujer solo está para tener hijos. La parte era en los primeros capítulos en donde ella tuvo que practicar un aborto a escondidas de su esposo, porque el mismo esposo le decía que si abortaba, que si no quedaba embarazada, las pastillas, Dios me le pegaba. Sí, pues, sí, eso sigue vigente. O sea, lo que le estaba sucediendo a esas mujeres en ese momento, cuando mis padres estuvieron ahí, 78, 79, por ahí, pues estaba pasando y sigue pasando ahorita. Y pasaba antes también. Entonces, la situación de la mujer, aunque han habido algunos avances, es muy poco en realidad si nos ponemos a pensar que estamos casi en las mismas circunstancias. El machismo, el patriarcado. Es muy común que escuchemos, por ejemplo, que la fulanita se embarazó para cachar marido o para conseguir pensión alimenticia, ¿o no? Eso es muy común escucharlo, pero nadie habla de los hombres que embarazan a las mujeres para mantenerlas sujetas a ellos económicamente, socialmente, porque eso sí sucede, la influencia de la iglesia que no permite los anticonceptivos, la planificación familiar, con lógica, con razón, y el cuerpo de la mujer se desgasta. Un embarazo no es, todo el mundo dice, ¡ay, qué bonita la bendición! Pero el niño necesita calcio, entonces agarra el calcio de los dientes y de los huesos de la mamá, los nutrientes, todos los órganos internos tienen que hacer espacio y se aflojan los músculos. Los riesgos que conlleva el embarazo, una mujer se puede morir de una preeclampsia, entonces es un peligro latente. La maternidad es natural, pero también es un peligro latente. Y entonces obligan a una mujer a tener 8 hijos, te puedes imaginar lo que le hace al cuerpo. No se puede. Y hay una razón social, cultural, histórica. Hay un momento en que la gente tiene que tener muchos hijos, porque ayudan al sostenimiento económico de la familia. Y eso comienza un poco con esta época de la revolución industrial.
que los niños se tenían niños para que trabajaran. Para que trabajar. ¿Verdad? Ya sea industria, ya sea en el hogar, ya sea en el campo, y es una parte natural de la historia humana, ¿verdad? Y se queda rezagado y de repente siguen usando a los niños para eso. En Guatemala, en muchos países del mundo, a los niños todavía les digo, sí, tengamos 5, ¿verdad? Porque necesitamos alguien que se vaya a Estados Unidos y mande remesas, yo no sé, cosas así. Y no es, pero bueno, es otro tema, ¿verdad? De dónde vienen ciertos razonamientos, de cierta lógica de lo que significa la maternidad y la paternidad, la evolución. Y existen casos en los que llegan a tener hasta 13 hijos. Sí. Y por ejemplo, donde yo vivo hay una persona de ese trato, del machismo hacia su esposo, porque la señora a veces comenta que ya no quiere tener hijos, pero es el señor que no, porque si un hijo no sale bien, pues ahí está el otro. Y así van a estar pasando tras los, creo que ya tiene como unos 10 hijos ya, y solo son baratos. Todos varones. Algo así tengo yo también. Bueno, es una prima de mi abuela. En el caso de ella, tuvo 28 hijos. 28 hijos. 28, pero era el mismo motivo. O sea, el esposo tenía que tener hijos y, o sea, fue tremendo. La verdad que, y todos están así como en marinita. Ahorita ya están grandes, pero todavía, así es. Sí, casi que al año, Sí. uno por año. Sí. Sí, y hay hombres que son adictos a los hijos, que tienen hijos en la casa, por supuesto con su esposa, 3, 4, 5, después con la novia otros 2, porque solo uno no se vale, y cuando ya crecieron quieren el nuevo, y entonces van con la otra y otros 2. O sea, no sé. Donde tocaríamos Eso está en razonamiento. todos lados, en todos lados, sí. Le cedemos la palabra a nuestra compañera Vanessa. Vamos con la siguiente pregunta, Valeria. En la flor oscura se menciona a las mujeres que usted ya nos había comentado, como Hilaria, que perdió la vida dando a luz, ¿verdad? Y Julia, quien buscaba ayuda con la doctora, ¿verdad? ¿Cómo considera que esto se refleja en la realidad que se viven actualmente las mujeres en nuestra sociedad? Que prácticamente habíamos mencionado anteriormente, pero ¿cómo lo ve usted? Que se ven reflejados. Sí, ¿no? Como hablábamos anteriormente, todo eso sigue vigente. La iglesia tiene mucha influencia, la cultura tiene mucha influencia. Nosotros todavía nos referimos arrastrando mucho el colonialismo con la cuestión religiosa, ¿verdad? Que el hombre es el que manda y la mujer se queda en la casa. Y bueno, también es un problema de Estado porque la salud no llega a las áreas rurales. No llega, o sea, salpicadito. Mi mamá cuando llegó a su puesto de salud, no me recuerdo si fue para el MI o el EPS, lo que había era un rancho de varitas con un volcancito de muestras médicas, y eso era el puesto de salud. O sea, muestras médicas tiradas en el piso y palitos y palma. Muestras ya vencidas, pues. Probablemente ya ven. Y entonces, eso es un puesto de salud según el señor presidente, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, no. Para empezar, para todos, salud para todos, hombres y niños, pero la mujer necesita un cuidado especial también, porque es la que tiene a los hijos, la que está pariendo a los futuros miembros de la sociedad. Y ella tiene que estar bien para ser una buena madre y criar bien a sus hijos. La cuestión de la nutrición, los cuidados prenatales, y sigue igual. Los cambios son mínimos. Ha llegado un poco más la educación probablemente, pero aún no se le permite a la mujer tener control sobre su cuerpo, controlar también su natalidad, su natalidad de sus hijos. ¿Cuántos va a querer? ¿Cuántos va a querer? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo, habrá unos 15 años, yo no recuerdo bien la fecha, pero recuerdo muy bien la conversación con mi padre, que es ginecobstetra, y tenemos conversaciones muy interesantes al respecto. Él trabaja en salud reproductiva y
yo por mis libros siempre le estoy haciendo muchas preguntas para que me cuente desde el punto de vista médico, ¿verdad? ¿Qué le sucede a las mujeres? Y no, hasta no hace mucho las mujeres no podían, por ejemplo, hacerse una ligadura de trompas de falopio sin que el esposo autorizara. Recientemente estamos hablando tal vez de unos 15, 20 años, no recuerdo muy bien las fechas, pero o sea, en esta época, no es el siglo, ¿verdad? Ajá. Entonces es terrorífica la situación de la mujer, y a pesar de que la ley ya ampara a la mujer en ese sentido, muchos médicos todavía se rehúsan a hacer este tipo de procedimientos o yo no sé, ponerle una té de cobre a una mujer porque el marido se enoja. O sea, hasta la fecha, aunque sea ilegal, sigue vigente porque o así piensan ellos, siguen manteniendo ese pensamiento machista, en muchos casos religiosos, y otro por miedo a que el esposo les vaya a hacer algo, pues que se vaya a vengar de él. Mire usted por qué operó a mi mujer sin mi permiso. Entonces, todavía queda ese problema. Creo que influye un poquito más sobre la educación, También. porque no tienen un conocimiento con respecto a poder, digamos, su salud, en el caso de las mujeres. Y como no estamos cerca de o obtener la educación como mujeres, o nos fuimos educadas de esa manera, o también viene como parte de mi mamá me educó de esta manera, entonces tengo que obedecer a lo que dice mi esposo. Sí, correcto. Sí, se viene arrastrando de otras generaciones que vivieron en otras épocas y con otras necesidades también, ¿verdad? Y con lo que decía, es cierto que a veces uno como mujer todavía vive en la ignorancia de cómo es la situación, ¿verdad? Como decía usted, que a veces dice, bueno, tengo que tener tantos hijos porque mi marido quiere. Pero la verdad no es así, sino que nosotras también podemos decidir en nuestro cuerpo. Entonces, terminando eso, hago la otra pregunta, que es, en la novela se muestra lo que la guerra hizo en el espíritu de las personas. ¿Hay en algunos personajes con el que se siente identificado? Con todos, me identifico con todos los personajes. Esta novela la escribí a partir de anécdotas que fui escuchando a lo largo de mi vida. No fue que yo me fui a buscar a la gente y entrevistarla y preguntarle esto o aquello. No en el origen de la novela, digamos. Tenía algunas imágenes, algunos recuerdos muy grabados, me impresionaron mucho, que hacía a los 15 años, por ejemplo, de las mismas historias de mis papás o de sus amigos, conversaciones. Viví en Río Dulce algunos años y platicaba con la gente allá. Rudy, por ejemplo, el muchacho que sale al final de La Flor Oscura, esa es una conversación que tuvimos él y yo. Entonces de ahí es donde yo me voy a enterar cómo recuerda la gente su vida, ese momento de la historia. Y me identifico con ellos porque para hacer que estos personajes cobraran vida y dejaran de ser personajes y fueran personas dentro de esta ficción, yo tenía que pensar como ellos y sentir como ellos también, porque si no, ¿cómo lo puedo explicar al lector? Tenía que sentir su miedo, tenía que sentir su tristeza. No importa si yo como autor estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con una manera de pensar o de actuar, tengo que convencerme de eso, porque si no, estoy haciendo una caricatura. Entonces tenemos personajes humanos, tenemos caricaturas. El humano es el que me cae bien, el que piensa como yo, y caricatura es el que represento, porque ni modo, tiene que hablar con el otro. Entonces fue un ejercicio muy interesante tener que casi convertirme en todos ellos para poder representarlos. Por lo tanto, todos se quedaron un poquito dentro de mí y también me cambiaron mi manera de ver la vida. Gracias. ¿Cómo surge la idea de plasmar en la novela San Juan Las Escobas y Chaculca, ya que son las únicas que mencionan? ¿Cómo es que surge esa idea?
un poco lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Que estaba tratando de agarrar fragmentos de toda Guatemala, de todas las historias que escuché. Bueno, después de empezar este proceso, pues ya empecé a entrevistar gente, a hacer preguntas más específicas para ir dándole cuerpo a la novela. Ya no era puramente la anécdota de recuerdos, sino empecé a construir a partir de eso, comunicándome con gente, con médicos, yo no sé, amistades que estuvieron en ese momento, sufrieron ese momento. Entonces, como no, para empezar es una ficción, y segundo no podía, hubiera escrito un libro de este grueso, sí, me hubiera ido por pedacitos y apegándome a la realidad. Entonces, sumo el origen de toda esta gente de diferentes partes del país, diferentes edades, diferente de todo, y los resumo en estos dos pueblos ficticios que tienen características, por ejemplo, de Huehuetenango, de Quiché. Hay un par de cositas ahí de la costa sur. Huehuetenango siempre me ha inspirado muchísimo. Me encantan los paisajes. Sí. Muy bien, gracias Valeria. También tenemos otra pregunta, y es que en la novela pues hay una diversidad de personajes, pero quisiéramos saber, dentro de hay personajes en los cuales reflejan la forma de vivir de una forma cotidiana acá en Guatemala, o sea, tienen una forma, la parte de los guatemaltecos acá. ¿Cómo es esa forma en la que estos personajes presentan estas características? O sea, ¿cómo se parece el personaje al guatemalteco actual? Sí. Pues a mí me gusta mucho viajar por Guatemala, conocer Guatemala, escuchar las historias de la gente. No es por chute ni para escribir, me gusta conocer. Sí, compartir con las personas, eso es lo que enriquece tu vida. Entonces, de pura observación y experiencia. Si hoy me preguntan, ¿te quieres ir a París o te quieres ir a Quiché? Digo, Quiché. ¿Quieres ir a Alemania o del Huehuetenango? Cuando estoy de viaje en cualquier parte de Guatemala, trato de quedarme 2-3 días al menos en algún lugar y recorrer un poco los pueblos, las calles, platicar con la gente de la tiendita donde uno va a comprarse un agua. Me gusta ese contacto humano. Para mí es el sentido de la vida, estar con ellos. Entonces, se me facilita un poco a veces poder plasmar todas las costumbres, la manera de hablar, porque me gusta estar en contacto con la gente, me gusta vivir un poco sus vidas, compartir con ellos su vida. Sí. Muchas gracias, Valeria. Continuando con tu novela, Valeria, hablando todavía sobre qué es Julia, dentro del personaje, hablando sobre Julia, ya que es un personaje muy importante para nosotros dentro de la obra. Queríamos saber, ¿considera usted que es otro problema actual de nuestra sociedad, resaltando los problemas que ella tenía con su esposo? Sí, la violencia contra la mujer está presente en todos lados, todos los días, ¿verdad? Ricos, pobres, en todos lados, lastimosamente. Hace 2 días me acabo de enterar todos los días se entera uno de alguien que anda maltratando a la mujer, y las mujeres se acostumbran y lo normalizan también. Ya lo toman como algo. Sí, como parte de la vida. Hay mucho miedo porque nadie protege a las mujeres. Puedes ir y denunciarlo, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pasar 3 meses antes de que alguien haga algo, y mientras tanto el tipo ya regresó de otra gran pencaseada? Si no es que ya la asesinó, si no es que, sí, no, eso es terrible, la violencia, la vigencia, la normalización de la violencia. No sé si usted ha escuchado, Valeria, con respecto a eso que estamos tomando el tema de machismo, y había también, no recuerdo en la región, pero por defenderse, una mujer que mató al marido. Sí, me enteré que... Bien por ella, qué bueno. Pero al final Pero ella siempre estuvo que mi creo que fue
fue condenada. Ah, sé si aquí- no fue la que sí la apoyaron, No, fue otra. Fue otra. fue Ah, otra. fue otra. Porque ella supuestamente creo que la condenaron a 15 años. 15 años. Ah, no, eso sí no saben. Me enteré de una que sí la absolvieron, que comprobaron que había sido en defensa propia y la habían absuelto. Eso sí, su comunidad sí la... La apoyó y todo. No, la comunidad no. No, la desterrada, Ajá, condenada al ostracismo completamente. El sistema de justicia sí la apoyó, pero su comunidad no. ¿Qué tal? Eso es lo malo de que cuando una mujer apela por sus derechos, después hay uno que la andan atacando y atacando hasta Correcto, sí. destrozarla, pero Y las leyes en nuestro país, ¿verdad? O sea, casi nunca se ve la parte en la que, bueno, tal persona tuvo la culpa, entonces merecido, estuvo bien, Sí. sino que prácticamente no, o sea, se van contra la razón muchas veces en todo sentido, ¿verdad? Sí, esa es la plena estupidez. No hay una mejor definición de estupidez que un discurso repetido y sin sentido. Ese es el problema del estúpido, tiene enfrente la evidencia, ¿no? Ahí está. Después decir cosas y se queda en su discurso. Y eso es lo que sucede mucho en el sistema de justicia de Guatemala. Que hay una violación, pero ¿qué va? Pues está la víctima. O sea, ¿ah? Es el violador, es violador. Sí. o tal vez ella le estaba coqueteando, ¿verdad? Ajá. O ella tuvo la culpa. ¿Por qué se dejó? Ah, todo Siempre, eso siempre es siempre surgen. Y vienen de mujeres, no solo de los hombres. ¿Qué hombre? Sí, estamos fregados en ese sentido, sí. Y retacando la verdad de la sociedad, actualmente en Guatemala se sigue repitiendo. Ah, sí. No ha cambiado, no ha variado, así como tú estabas mencionando, Valeria, sobre los centros de salud. Yo estuve trabajando hace 5 años en un centro de salud de Quintero y me tocó viajar a la aldea y ahí era una casita simple, sencilla, y era una casita como tú lo mencionas, donde ahí con eso uno tenía que explicar a las personas sobre los que son los preservativos y cómo ellos podían educarse, porque eso era parte de mi trabajo. Y con qué íbamos a manejar, con qué íbamos a explicarles, porque no había recursos. Así que sí, los recursos a la actualidad nunca han cambiado. Igual le pusieron, no tenía con qué, ¿cómo se llama? Dar las No se charlas quiere, y- no se cuenta aparte de que eso no contamos con los materiales, no hay agua, Además, sí, pues. no hay agua, porque eso son cosas muy importantes para utilizar los Lo más naturales. lo más básico. Qué terrible. Yo creo que viene de parte del poder del Estado, ¿verdad? En este caso, vendría desde ahí para todos. Ajá. No. No les importa para nada. Eso es maldad. Para mí eso es maldad. No, Sí. no puedes dejar a la gente tirada así, sin agua con que lavarse las manos en un centro de salud, pues. Ajá, que deben tenerlo, porque es fundamental. Lo más básico. Bueno, nos gustó platicar con usted, Valeria. Igualmente. Seguir platicando y comentando, porque todo esto rodea lo que ustedes describen de la flor oscura. Pero ahora, ¿por qué debemos leer la flor oscura y a Valeria Cerezo? ¿Qué vamos a encontrar en su texto, Valeria? No sé. Mi intención al escribir cualquier cosa, los cuentos, novelas, microrelatos, lo que escriba, mi intención es que el lector, antes que nada, disfrute la lectura, que se la pase bien, que se entretenga, que se le olvide, yo no sé, que... Ajá, exactamente, sí, porque eso debería ser la lectura, entretenernos, estar contentos, conectarnos con esos personajes que representan otros seres humanos, otras épocas. Entonces, sí, para eso, no para estar contento, no sé, para entretenido. para hacer un diálogo, ¿no? Con los personajes e incluso con uno mismo. Pero eso no es solo Valeria Cerezo y la flor oscura, sino
toda la literatura, ¿verdad? Sí. Nos gustaría seguir y continuar nomás con los temas que usted nos compartió, porque sí son temas de los que nosotros también nos sentimos identificados, y en el momento también, en algún momento, en algún personaje también nosotros nos sentimos identificados en la obra de la Flor Oscura. Sí, bastante interesante la obra, la verdad que lo disfruté, aparte lo sentí muy dentro de mí, porque son aspectos que sí han vivido las personas del pueblo, no las personas del pueblo. Sí, muchas gracias por sus comentarios y por la invitación. Gracias, Valeria, de verdad que este tiempo fue bastante aprendizaje. Yo me quedé encantada con esa obra y pues tengo ganas de volver a leerla, porque a veces cuando uno lee un libro y empatiza con ese libro, lo quiere volver a leer. A mí me pasaba. Entonces, aparte de que me dejó bastante aprendizaje, también creo que conocí un poquito más de la realidad en la que estamos viviendo. El libro pues es una fotografía de Guatemala, de la realidad, de la triste realidad. Sí. Entonces, queremos agradecerte por este tiempo y por todo lo que nos has apoyado, de todos los proyectos que hemos tenido. Y gracias de verdad, nuestro aprecio, cariño. Y pues como agradecimiento tenemos un presente para ti. Es algo muy sencillo, la verdad, pero con todo nuestro aprecio, cariño. Y ahí la compañera nos lo va a leer. Bueno, el escrito dice a la escritora guatemalteca Valeria Cerezo por su entrega y trayectoria de literatura de Guatemala del año 2022. Le agradecemos bastante por abrirnos grandes espacios y este tiempo, porque a muchos es valioso, ¿verdad? Usted nos los ha abierto a nosotros y nada cambia, pero nosotros estamos muy agradecidos con esto. Y yo con ustedes. Gracias. Sabíamos que le iba a gustar. Pues la verdad, muchísimas gracias, Valeria. Se va a leer. Y la verdad es que estamos muy agradecidos, hemos aprendido bastante de tu persona y nuestro anhelo es que a través de este proyecto que estamos realizando el día de hoy, en este momento estamos cerrando, podamos dar a conocer pues tu trabajo y sobre todo la visión que tienes sobre la literatura guatemalteca contemporánea, ¿verdad? Que es un tema muy importante, ya que no solo es útil para nosotros como futuros licenciados en letras, sino para las otras generaciones que vienen, aquellos estudiantes que están en el nivel diversificado, en el nivel básico, y que es importante que también conozcan cuál es la visión de los escritores que actualmente están escribiendo. Entonces, con mucho cariño para ti, esperamos que te guste, muchísimas gracias por el apoyo y pues sin nada más que decir, solamente pues para los que nos vayan a ver en algún momento, les recomendamos leer esta gran novela, La Flor Oscura, una de las novelas que realmente nos ha impactado hasta el día de hoy, nos seguirá impactando, nos sigue dejando grandes enseñanzas y nos sigue mostrando la forma en la que es el mundo actualmente, especialmente nuestro país actual. Muchísimas gracias